Viernes 2 de mayo de 2025. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro maravilloso con la palabra del Señor. En este día, como iglesia, celebramos la memoria obligatoria de San Atanasio de Alejandría, padre y doctor de la iglesia. Nos encomendamos a él y le pedimos de manera muy especial interceda por el próximo romano pontífice de nuestra iglesia católica. Queridos hermanos, les invito para que nos pongamos en la presencia de Dios e iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la gracia, la fuerza siempre nueva del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Queridos hermanos, con mucha alegría les comparto las lecturas del día de hoy. La primera es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, versículos del 34 al 42. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que sacaran fuera un momento a aquellos hombres y dijo: Israelitas, pensad bien lo que vais a hacer con esos hombres. Hace algún tiempo se levantó Teudas, dándoselas de hombre importante, y se le juntaron unos 400 hombres. Fue ejecutado, se dispersaron todos sus secuaces, y todo acabó en nada. Más tarde, en los días del censo, surgió Judas el Galileo, arrastrando detrás de sí gente del pueblo. También pereció, y se disgregaron todos sus secuaces. En el caso presente os digo, no os metáis con esos hombres, soltadlos. Si su idea y su actividad son cosa de hombres, se disolverá. Pero si es cosa de Dios, no lograréis destruirlos, y os expondríais a luchar contra Dios. Le dieron la razón, y habiendo llamado a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos pues salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas, anunciando la buena noticia acerca del Mesías Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 26. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Hermanos, el Evangelio es tomado de San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó:
200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos? Jesús dijo: Decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todos los que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: Recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Lo recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: Este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por el don de tu palabra, con la cual nos alimentas en este día. Queridos hermanos, la primera lectura, que es tomada del libro de los Hechos, nos narra cómo el Consejo de Ancianos, el Sanedrín en pleno, se reunió para hablar, muy preocupados, qué iban a hacer con los apóstoles que seguían predicando la palabra en el nombre de Jesús. Y entonces hay un hombre que se llama Gamaliel. Era un fariseo, un maestro de la ley, y dice: recuerden el caso de un tal Teudas, que dándoselas de hombre importante, había reunido detrás de sí como a 400 hombres. Pereció y sus discípulos se dispersaron. Y luego dice que también surgió Judas el Galileo y arrastraba detrás de sí mucha gente. Pero también este pereció, algo le pasó, y todos esos se disolvieron y no quedó en nada. Y entonces dice Gamaliel: no os metáis con esos hombres, soltadlos. Si su idea y su actividad son cosa de hombres, se disolverá. Pero si es cosa de Dios, no lograréis destruirlos y os expondríais a luchar contra Dios. Habló de una manera muy sensata, con hechos. Recordemos que ya habían asesinado a Jesús. Entonces cualquiera hubiera dicho: no, ya, con eso era suficiente. Pero la primera comunidad cristiana naciente en aquella época seguía proclamando con fuerza y con poder el mensaje de la salvación. Y hacía responsables de la sangre de Jesús a los sumos sacerdotes y a todo el consejo de los ancianos. Y esto les caía muy mal a ellos. Pero después de que escuchan a Gamaliel, dicen: pues es verdad, vamos a hacerlo. Entonces mandaron traer a los apóstoles y dice la Escritura que los azotaron y luego los soltaron, diciéndoles que no volvieran a hablar en el nombre de Jesús. Sin embargo, termina diciendo la primera lectura que ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas, anunciando la buena noticia acerca del Mesías Jesús. Hermanos, los apóstoles obedecen a Dios antes que a los hombres. Los apóstoles no pierden ninguna oportunidad para proclamar el Evangelio. La Iglesia católica nació en un clima de persecución. Lo normal y lo natural de la Iglesia es que sea perseguida, que sea maltratada y que traten de calumniar a los discípulos del Señor donde quiera que se encuentren. Para muchos el mensaje de la salvación se convierte en algo muy incómodo, exasperante. Sin embargo, es la fuerza y la gracia de Dios la que ha llevado a que la Iglesia persevere aún en medio del martirio, de la persecución y del dolor. Pareciera que entre más persigan a la Iglesia, más frutos produce. Es una hermosura ver cómo los cristianos nos reunimos domingo tras domingo para celebrar la resurrección del Señor. Yo quiero, queridos hermanos, que nos demos cuenta de cómo los apóstoles
se alegran de poder sufrir por el nombre de Jesús, porque dice la lectura que ellos salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre del Señor. A veces nosotros somos perseguidos y enseguida nos ponemos tristes. No, mis hermanos, es un privilegio sufrir persecución por el nombre de Jesús. Recordemos que esa es la bienaventuranza que dice Jesús en el capítulo 5 de San Mateo. Bienaventurados cuando los persigan, los calumnien por mi nombre. Eso es lo normal. Cuando nos aplaudan, nos hagan honores en todas partes, es porque algo está mal, es porque las cosas están extrañas, porque lo normal del cristiano es que tenga que sufrir por el nombre del Señor. También a nosotros nos corresponde cargar con la cruz. Ya lo decía Jesús, si esto hacen con el leño verde, ¿qué no harán con el seco? Por eso no nos podemos preocupar ni desanimar si en nuestras comunidades sufrimos persecución, hasta de nuestros propios compañeros. Es lo normal, es lo cotidiano, es llevar la cruz con alegría y sufrir con paciencia por el nombre del Señor. De eso se trata este camino de la mano del Señor. En el Evangelio del día de hoy, que es tomado del capítulo 6 de San Juan, se nos narra la multiplicación de los panes. Dice la Escritura que Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea y lo seguía mucha gente porque veía los signos que realizaba con los enfermos. La gente seguía al Señor porque había curado, había sanado y la gente daba testimonio de su poder. Y dice la Escritura que entonces cuando Jesús estaba en lo alto de la montaña, levantó los ojos y al ver aquella muchedumbre, entonces le dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, porque ya sabía que era lo que él iba a hacer. Hermanos, hay que darnos cuenta de que Jesús está al pendiente de nosotros y sabe lo que necesitamos aún sin pedírselo. Jesús sabía que esta gente tenía hambre y por eso él piensa cómo saciar el hambre de estas personas. Dice San Mateo en el capítulo 4, verso 4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús está alimentando a esta multitud con el mensaje de la salvación, pero no se olvida de que físicamente también tienen hambre. A veces pensamos que el Señor no se preocupa de nosotros. Él está al pendiente, mis hermanos. Y cuando nosotros estamos haciendo su voluntad, cuando lo estamos siguiendo, cuando escuchamos su palabra, Él nos va proveyendo de todo aquello que nosotros vamos necesitando. Felipe no logra entender. Felipe tiene una mirada todavía muy terrena, muy humana, porque él solamente se da cuenta o revisa los recursos económicos y le responde a Jesús: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Este apóstol Felipe estaba pensando en términos económicos. Jesús estaba pensando en términos espirituales. Por eso es importante pedir la sabiduría de Dios, no ver las cosas solo desde el plano terrenal, material, porque nos vamos a sentir muy limitados. Hermanos, si el Señor nos pide algo, es porque Él va a encargarse de aquello que para nosotros parece imposible. Por eso decía San Agustín en una oración: Señor, dame lo que me pides y luego pídeme lo que quieras. ¿Y cuántas veces no nos toca hacer a nosotros esa oración? Si uno se mira humanamente, ¿cómo responderle al Señor, a las exigencias, a todo lo que Él quiere hacer con nosotros? Pero allí había un joven que entendió cuál era la intención de Jesús. Y entonces llega Andrés, el hermano de Simón Pedro, y le dice a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Y sin embargo se interroga: ¿pero qué es esto para tanta gente? Aquel joven entendió que Jesús lo único que estaba pidiendo era que pusieran en sus manos lo que ellos podían hacer.
No les estaba pidiendo algo imposible, les estaba pidiendo algo posible. Y cuando el Señor nos pide a nosotros algo, es porque Él sabe que nosotros se lo podemos dar. Y cuando nosotros, como aquel muchacho del Evangelio, tomamos nuestros 5 panes y nuestros 2 peces y los ponemos en las manos de Jesús, entonces en ese momento acontece el milagro. El problema es que en muchas ocasiones no estamos dispuestos a poner nuestros 5 panes y nuestros 2 peces. Aquel joven se desprendió de todo lo que tenía para el sustento personal. Para él era suficiente, pero para la multitud parecía insuficiente. Hermanos, y eso es lo que nos pide el Señor, ser generosos de corazón. Si cada uno de nosotros ponemos en manos de Jesús nuestros 5 panes y nuestros 2 peces, con eso el Señor alimenta a la multitud. Porque enseguida manda a sentarse la gente y eleva la acción de gracias a Dios y manda a los discípulos a que distribuyan los panes y el pescado. Y ahí es donde acontece el milagro. Dice la palabra que toda la gente quedó saciada, comió pan, comió pez. Y el Señor les manda decir: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Ese versículo es tan importante, que nada se pierda. Jesús no quiere que haya desperdicio. La gracia de Dios no se puede desperdiciar. Por eso lo que ha sobrado manda a recogerlo en canastos. Y dice la Escritura que llenaron 12 canastas. 12 canastas significa abundancia. Es un número perfecto, al igual que el 7. 5 panes y 2 peces suman 7, es decir, lo suficiente, lo necesario. Eso es lo que significa el número 7, perfección. Y el número 12 significa abundancia. Con el Señor siempre es en abundancia. Nos da y alcanza para todos e incluso sobra. El Señor se da sin medida, mis hermanos, cuando nosotros somos generosos con Él. El Señor hoy, ¿qué nos pide? Que le entreguemos nuestros 5 panes y nuestros 2 peces. Cuando nos miramos a nosotros mismos, nos vemos muy limitados, pero cuando nos ponemos en manos de Dios, el Señor se encarga de todo lo demás. Nosotros hacemos lo posible y el Señor hace lo que parece imposible. Lo que parece imposible, porque es que para Dios nada hay imposible. Hay cosas, mis hermanos, que nosotros llegamos a pensar: no, pero esto no va a funcionar, esto no es suficiente. Y el Señor siempre nos sorprende. Pero para esto hay que tener fe, como aquel muchacho que fue capaz de desprenderse de sus 5 panes y sus 2 peces. ¿Saben por qué? Porque era generoso y porque tenía fe. Los discípulos no tenían fe. El uno le dice: pero ¿cómo vamos a alimentar tanta gente? Y el otro: pero ¿qué es esto para tantos? Los dos dudaron, pero aquel joven no dudó en poner en manos de Dios. Eso es fe, mis hermanos. Qué importante lección la que nos da este joven del Evangelio. Pidámosle al Señor siempre la gracia de ser generosos y de poner lo que nosotros tenemos en las manos de Jesús, para que a través de eso Él haga maravillas en medio del mundo. Que Dios les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos.